bueno, y como les dijo Visnia, espero no pasarme más allá de las un cuarto para las 8 en el fondo, una hora y cuarto aproximadamente de presentación y tal vez menos, con el afán de que sea, de nuevo, en el espíritu más ejecutivo y más práctico posible. Vamos un poquitito a lo que nos convoca, ¿sí? Quiero que nos concentremos en esta primera parte en ponernos de acuerdo en elementos más bien históricos, con algunas aproximaciones con respecto al origen de la terminología con la que vamos a estar jugando, y vamos al mismo tiempo, es interesante también de que seamos capaces de ponernos de acuerdo en algunos conceptos que son generales para después entrar en la metodología de lleno. Vamos a encontrarnos mucho con algunas definiciones, hay algunas recomendaciones de autores, los que estén interesados en el fondo también en los papers, eventualmente de Freeman y algunos de los otros que vayamos comentando durante esta sesión, también pueden escribirnos y yo encantado de compartirlos con ustedes. Pero Robert Freeman, el año 84, eh, señala que um, el concepto de stakeholder se usa por primera vez en Stanford, ¿sí? Se usa por primera vez en Stanford, en el Instituto de Investigación, ¿cierto?, de Stanford, del año 1963, ¿sí? Y básicamente se hace con el objetivo de cambiar efectivamente este exclusivo énfasis que existía, ¿cierto?, o transitar desde el énfasis particular o específico que existía desde los accionistas de las organizaciones como foco principal, los shareholders o stockholders, ¿cierto?, hacia una definición más amplia, ¿cierto?, de los grupos o los individuos con los cuales una organización se relaciona. De hecho, en Stanford lo que hacen, de acuerdo a Freeman, es que acuñan una primera definición de lo que sería en el futuro entendido y conocido como un stakeholder. Esa definición básicamente dice que un stakeholder es aquel grupo, o aquellos grupos, perdón, sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir, ¿sí? Y como vemos, es una definición que está bien lejos, en el fondo, de las definiciones más actuales que probablemente están utilizando todos ustedes en sus organizaciones, porque básicamente lo que plantea, evidentemente, es que las organizaciones, las empresas deben ser responsables de una variedad de grupos de interés, deben ser responsables de una serie de stakeholders, entre los cuales están los accionistas, los empleados, los clientes, los proveedores. Pero lo que es interesante es que, de alguna manera u otra, lo que plantea esta definición de Stanford es que implícitamente, ¿cierto?, las organizaciones tienen que salir a buscar apoyo, ¿cierto? Tienen que salir para obtener o para alcanzar, en el fondo, los objetivos, ¿cierto?, que se persiguen, ¿cierto? Lo que tienen que hacer los ejecutivos, los representantes, en el fondo, de estas organizaciones, es salir a buscar el apoyo, en el fondo, de los distintos grupos de interés, lo que significa, básicamente, o podría interpretarse, en el fondo, como básicamente entrar en una negociación basada, ¿cierto?, en la consideración de la preocupación de estos grupos. Un poco más adelante, en la década de los 70, ¿cierto?, cuando efectivamente en el hemisferio norte empiezan a surgir ciertas presiones contextuales en las cuales las compañías comienzan a experimentar o a ser testigos, en el fondo, de el surgimiento de una serie de fuerzas que no son, ojo, es bien curioso observarlas, porque no son muy distintas a las que hemos observado durante los últimos años tampoco, pero ya a partir de la década del 70, en el fondo, empiezan a declararse en distintos papers y en distintas publicaciones que el surgimiento de grupos de activistas, ya sea de consumidores, del mundo del medio ambiente, el aumento del alcance del Estado, de los gobiernos, en el fondo, en su rol fiscalizador. El mercado, en el fondo, entrando en un esquema o una lógica muchísimo más dinámica, con crecientes niveles de competencia. En este caso particular, lo que en Estados Unidos se observaba era el ingreso de competidores extranjeros, por lo tanto, mercados que son muchísimo menos protegidos, ¿cierto? Mercados que son muchísimo menos resguardados y que
eventualmente abren espacio, ¿cierto?, a que competidores que eventualmente pueden jugar con sus propias reglas del juego, en el fondo ingresen a competir también dentro de ese contexto. El surgimiento y el desarrollo, ¿cierto?, el perfilamiento de medios de comunicación que empiezan a cumplir un rol de fiscalización muchísimo más duro y que por lo tanto desde las organizaciones son vistas, en el fondo son vistos como medios más hostiles. Los medios en el fondo comienzan a cumplir, ¿cierto? O sea, consolidan en el fondo y desarrollan de manera tal vez mucho más marcada el rol de defensores de la democracia, defensores de la libertad, defensores en el fondo de los derechos en el fondo de los ciudadanos, y de alguna manera u otra eso hace que efectivamente sean percibidos como medios menos sometidos de alguna manera u otra al poder. Y curiosamente, y miren qué cercano está a lo que está sucediendo hoy día en nuestros propios países, la pérdida de confianza en las empresas y en las organizaciones en general, ¿sí? Básicamente lo que se castiga, ¿cierto?, es un comportamiento que está fuera de ciertos cánones de relacionamiento, de convivencia, ¿cierto?, y de salud social, si quisiéramos llamarlo de alguna manera. Y es desde esa época, es desde Freeman define claramente en el fondo como un momento relevante, ¿cierto?, el inicio de la década de los 70, en que a partir de estas distintas fuerzas que están operando dentro del contexto, lo que comienzan a hacer las organizaciones es establecer distintos mecanismos de monitoreo. Monitoreo ambiental, por un lado, siempre se refiere, la referencia habitual en el fondo es el inicio del conflicto ambiental que genera Greenpeace en el fondo con la industria nuclear por un lado, pero con la industria del petróleo y la energía, ¿cierto?, muy fuertemente y de manera muy activa y muy visible a principios de los 70 a nivel global, y por lo tanto es necesario comenzar a monitorear el entorno para levantar señales de alerta temprana. Necesitamos, las organizaciones empiezan a tender ciertos mecanismos y ciertas redes, ciertos satélites, ¿no?, que permitan detectar cambios, reconocer eventos o eventualmente issues o asuntos críticos emergentes, ¿cierto?, que pudieran eventualmente escalar hasta transformarse en una crisis, ¿cierto? Por lo tanto, esos cambios son los que obligan a las organizaciones, es en el levantamiento de esa información, es en el levantamiento en el fondo que se genera a partir de ese monitoreo, que las organizaciones comienzan a verse en la obligación y en la necesidad de poder, de tener que mapear, de tener que organizar la data que se está poniendo arriba de la mesa. Y parte importante de la data tiene que ver en el fondo con entender quiénes son los actores que están operando dentro de estos contextos en el fondo altamente dinamizados y altamente complejos que se están observando. Es a partir de desde esa concepción y esa comprensión del entorno, ¿cierto?, que las distintas organizaciones comienzan a utilizar matrices de stakeholders que les permitan interpretar, ¿cierto?, lo que estaba sucediendo. Ahora, ya en la década de los 80, habían pasado prácticamente casi 20 años, en el fondo, 20 años desde que Stanford había propuesto en el fondo su primera definición acerca de lo que entendíamos como stakeholder, pero nuestro amigo Freeman en el año 84 se lanza a la piscina en el fondo y dice, ¿saben qué? Tengo una mejor definición, una mejor manera de conceptualizar lo que entendemos en el fondo como grupo de interés. Y lo primero que él hace en su definición es reconocer que un grupo de interés, que un stakeholder en realidad puede ser un grupo o puede ser un individuo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un grupo de individuos, sino que puede ser una persona natural, una persona sola. Y lo otro que es interesante en el fondo de la definición de Freeman es que establece por primera vez en las definiciones un sentido de bidireccionalidad en la afectación que se genera entre la organización y sus stakeholders. Es decir, es todo grupo o individuo que puede afectar o es afectado por la consecución de los objetivos organizacionales o los objetivos corporativos. Por lo tanto, lo que observamos en el fondo es que Freeman lo que plantea es una expansión, ¿cierto?, de la noción de stakeholders
para no solamente considerar a aquellos individuos con los cuales, como decía Stanford, a los que necesitamos convencer para poder obtener nuestros objetivos institucionales en el fondo, sino que efectivamente entender de que hay grupos que no necesariamente necesitamos convencer, sino que necesitamos gestionar porque eventualmente estamos afectando, ¿cierto?, en el cumplimiento de nuestros objetivos, en el cumplimiento de nuestras metas organizacionales. Entonces, como les decía, establece por primera vez esta bidireccionalidad entre las organizaciones y los stakeholders, y por lo tanto, se entiende de que la dinámica de gestión, ¿cierto?, de estos grupos debe ser acorde con esa concepción, con esa definición, con esa bidireccionalidad en el fondo que los caracteriza. Ya en los 90, y aquí sí que se abre el naipe aún más, Clarkson, en el año 95, lo que hace es que instala una perspectiva que es aún más amplia, ¿sí? La define evidentemente como inclusiva, y define a los stakeholders como personas o grupos, hasta ahí todo bien, que tienen o aseguran tener derechos de propiedad o intereses en una corporación y sus actividades, ya sean estos pasados, presentes o futuros. Voy a repetir de nuevo. Son personas o grupos que tienen o aseguran tener derechos de propiedad o interés en una corporación y sus actividades, ya sean estas pasadas, presentes o futuras. ¿Sí? Entonces, independiente de la perspectiva inclusiva, ¿cierto?, que incorpora Clarkson en esta definición, lo que vemos desde una perspectiva de gestión es que una definición como esta nos expande las fronteras hasta límites probablemente desconocidos en materia de la consideración de aquellos grupos que efectivamente podemos y debiéramos gestionar como parte de nuestras organizaciones, ¿sí? La pregunta central que plantea la definición de Clarkson es, bueno, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde puedo yo definir o hasta dónde debiera yo definir ejecutiva y profesionalmente, ¿cierto? Mis grupos de interés y, y a los stakeholders de mi organización, ¿sí? 300, 3000, 10.000, 30. ¿Cuál es el número correcto? ¿Sí? Es la pregunta que normalmente uno encuentra cuando se enfrenta a la definición de Clarkson. Y la respuesta es una respuesta bastante, yo diría, tranquilizadora desde un lado, pero no tiene un número en particular. Porque no es que haya un número definido, en el fondo, para determinar cuál es el número adecuado, ¿cierto?, de stakeholders a gestionar por una organización. Porque depende de cada industria, depende de cada organización. Depende además, y principalmente, de la capacidad que tengamos de gestionar a aquellos grupos de interés. Por lo tanto, cuando nos preguntan, ¿cierto?, ¿cuántos grupos de interés debiera considerar yo? ¿Cuántos stakeholders debiera considerar yo, por ejemplo, en un ejercicio de mapping? Bueno, tantos como tu organización pueda gestionar, tu organización toda. ¿Sí? Es decir, no estamos hablando solamente de una gerencia de asuntos públicos, de una gerencia de comunicaciones o de una dirección ejecutiva o una gerencia general. Toda la organización establece vínculos y conversaciones con los distintos grupos de interés. Las áreas técnicas, las áreas medioambientales, las áreas de operaciones, etcétera, etcétera. La organización en su totalidad, ¿cierto?, lleva adelante conversaciones con los distintos grupos de interés. El desafío va a estar entonces en determinar cuál es la cantidad de grupos de interés, la cantidad de stakeholders que cada organización, ¿cierto?, puede gestionar de manera independiente. De manera coordinada. Lo que hemos estado viendo después de la definición de Clarkson, y probablemente ustedes se han encontrado, ¿cierto?, con este concepto que ha sido parte de la discusión durante los últimos años, ¿no? Surge esta conversación y esta reflexión acerca de la economía o capitalismo de stakeholders.
¿sí? Yo diría que si miráramos en el fondo la evolución de la conversación académico-teórica asociada a los grupos de interés, ¿cierto? Las teorías de grupos de interés hoy día es donde nos encontraríamos, ¿cierto? Y esto surge desde el Foro Económico Mundial, ¿cierto? El World Economic Forum, el año 2020, y se plantea, en el fondo, lo que plantea como definición, ¿cierto? Es que efectivamente es una forma de capitalismo en el que las compañías no solo optimizan las ganancias de corto plazo para sus accionistas, sino que buscan generar valor de largo plazo a partir de la consideración de las necesidades de todos sus stakeholders, así como de la sociedad en general. A mí me llama harto la atención la definición que hace el World Economic Forum de lo que es este capitalismo de stakeholders, porque en rigor no hay nada muy nuevo entre lo que ellos proponen, ¿cierto? Y lo que ya proponía Stanford hace prácticamente 60 años, ¿sí? Lo que llama incluso aún más la atención es que efectivamente el corazón, en esta definición, el corazón de la definición, el corazón de esto sigue estando en la empresa, ¿cierto? En el negocio, ¿sí? Y todos los otros elementos o componentes de este sistema complejo, en el fondo, de stakeholders, efectivamente giran en torno a él. Por lo tanto, se establece desde ya un cierto grado de jerarquía que al menos es curioso de observar, ¿cierto?, desde esta perspectiva. Ahora, Schwab y Banham lo que hacen es que hacen un doble clic sobre esta definición y proponen en el fondo una aproximación o una bajada que es al menos tranquilizadora, vista desde la vereda académica, ¿no? Y es que efectivamente lo que vamos observando es que cuando el World Economic Forum hace una precisión con respecto a qué es lo que entienden por este capitalismo de stakeholders, precisan que lo que debe estar al centro del ejercicio de mapping y del ejercicio de consideración de cualquier organización al momento de hablar de grupos de interés debieran ser las personas por un lado y el planeta en igualdad de condiciones. Es más, ellos establecen, ¿cierto?, que las personas y el planeta, es decir, los intereses ambientales, la discusión asociada al cambio climático, en el fondo los desafíos que plantean los objetivos de desarrollo sustentable en estas materias, ¿cierto?, tanto en personas como en materia ambiental, debieran ser puestos como el corazón, ¿cierto?, de cualquier tipo de ejercicio de consideración, de análisis o de mapeo. E identifican cuatro grupos, en el fondo, como cuatro stakeholders clave dentro de esta definición. El primero tiene que ver con, evidentemente, con las compañías, ¿sí?, el sector privado. Pero lo interesante de la propuesta que hacen los autores es que ellos no solamente definen el tipo de stakeholders, sino que además el rol que tienen que cumplir dentro del sistema. Y los autores plantean que básicamente las compañías tienen la responsabilidad para que este sistema funcione, ¿cierto?, de generar riqueza, de generar ganancias, más que riqueza, ¿sí? Profit. Por lo tanto, las compañías están ahí, en el fondo, y existen para que efectivamente, para inyectar riqueza, para inyectar ganancias, en el fondo, dentro del sistema. Por otra parte, un segundo grupo de stakeholders son identificados como la comunidad internacional, ¿sí? Y la comunidad internacional tiene una función, en el fondo, central, de acuerdo al World Economic Forum, que es mantener la paz y la estabilidad a nivel global, ¿sí? Hoy día, en el fondo, cuando de cara al conflicto ruso-ucraniano, efectivamente lo que vemos es una comunidad internacional, ¿cierto?, que está accionando para, por un lado, que el conflicto termine, ¿cierto?, particularmente dentro de Ucrania, y evitar que este además se expanda y genere efectos complejos, ¿cierto?, al exterior de este territorio, hacia Europa, en el fondo, y hacia el resto del planeta. Por lo tanto, la paz es la responsabilidad más importante, ¿cierto?, para
la comunidad internacional. Los países, si nos vamos en el fondo a lo relativo a cada uno de nuestros países, los países, los estados en el fondo, tienen por responsabilidad el generar prosperidad equitativa, es decir, de distribuir la riqueza, ¿cierto? De distribuir los beneficios en el fondo de que la convivencia social y la operación en el fondo de la ciudadanía y la riqueza que cada uno de los países en el fondo es capaz de generar sea distribuida de manera equitativa dentro del territorio y entre todos sus habitantes. Finalmente, la sociedad civil tiene por responsabilidad el establecer, yo siempre, ustedes han escuchado que está muy de moda esto de hablar de los dolores, ¿no? Pero no es descabellado pensar que ha sido la sociedad civil precisamente la que a lo largo del tiempo ha sido la llamada a identificar aquellos dolores que han dado causa a los grandes, que han dado paso a las grandes causas y a los grandes propósitos que a nivel global se han perseguido. Por lo tanto, es en esta danza, ¿cierto?, que el World Economic Forum dice los distintos stakeholders en el fondo más críticos, ¿cierto?, dentro de lo que ellos definen como la economía de los stakeholders o el capitalismo de stakeholders, deben jugar, ¿cierto?, para cautelar que efectivamente prosperen las personas y el planeta de manera equiparable. Dicho eso, lo que vamos viendo en el tiempo es que efectivamente cuando analizamos las vertientes disciplinarias del management, de la gestión de grupos de interés, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos observando una transición que nos lleva a través de tres vertientes que son particularmente descriptibles, ¿cierto? Y que son relevantes y que han sido además atingentes a los tiempos específicos en los cuales les ha tocado operar. La primera tiene que ver efectivamente con la vertiente, la que llamaba vertiente funcional o la vertiente operacional, es decir, es una vertiente donde está caracterizada por el rol utilitario que tienen los grupos de interés y por lo tanto donde la lógica de relación que se establece en el vínculo entre la organización y esto es más bien transaccional. Quiero tu anuencia, quiero tu aprobación por un proyecto y por lo tanto, ¿qué es lo que necesitas? ¿Sí? Luego, a partir ya de la década del 60-70, como estábamos hablando, lo que empieza a surgir también es una línea de reflexión asociada a la relación con los grupos de interés que está más bien influida por lo que conocemos como la vertiente de comunicación y desarrollo, ¿sí? Que está muy vinculada a las líneas de reflexión asociadas a comunicación y cambio social, donde en realidad más que el establecimiento, ¿cierto?, de un rol más bien paternalista, ¿cierto?, de la organización con sus grupos de interés, lo que se establece es la responsabilidad que tiene la organización, ¿cierto?, en la generación de herramientas y de habilidades propias, ¿cierto?, que las comunidades puedan desarrollar, que los propios grupos puedan desarrollar para que estos finalmente puedan construir su futuro sin crear dependencia ni económica, ni de conocimiento, con las organizaciones o empresas que están desplegadas dentro de su territorio. Y finalmente, está esta vertiente ecosistémica, ¿no?, donde básicamente lo que la describe, ¿cierto?, es donde todos los grupos de interés ocupan el mismo lugar. Es decir, no hay uno que actúe por sobre otro. No hay uno que tenga mayor injerencia que otro, ¿cierto? Y por lo tanto, los grupos de interés son capaces de sentarse a una misma mesa, ¿cierto? Y co-construir visiones y soluciones de futuro en las materias que los convocan, ¿sí? Es en este espacio, ¿no?, en el espacio que genera la vertiente ecosistémica, ¿cierto?, donde un actor predominante es el que comienza a actuar y que comienza a aparecer, ¿cierto? Cuando hay ciertas condiciones de estabilidad socioeconómica, donde hay un Estado de Derecho con garantías de libertad de expresión, lo que surge, ¿cierto?, es un actor que llamamos el actor comunitario. Este actor, en el fondo, que siente que tiene las atribuciones, ¿cierto?, de representar, de que tiene la responsabilidad, en el fondo, de
de compartir, de hacer ver, ¿cierto? Puntos de vista y reclamos, propósitos, causas en el fondo que son altamente prioritarios para ella, ¿cierto? Y que adquieren ciertamente mayor preeminencia a partir del momento histórico o de modernidad que está viviendo cada una de las naciones en las que esto se encuentra. Vamos, después de esta rápida pasada por una aproximación en el fondo más general y algunas definiciones con respecto a lo que entendemos por los stakeholders y la gestión de grupos de interés, metámonos un poquitito en la metodología que yo me imagino que es lo que todos están esperando. Lo primero fue solamente un calentamiento, ¿sí? Como les dije, lo primero que me parece que es súper relevante en el fondo plantear es que esto no es esta es una metodología ongoing, es una metodología que va cambiando, que se va adaptando y se va alimentando de distintas reflexiones y se va alimentando de distintos puntos de vista. Como les dije, por allá por el año 2001 comenzamos trabajando en feedback, en la reflexión asociada a temas de reputación, y desde la reputación en el fondo fuimos aterrizando y abriendo en el fondo espacios de reflexión también asociados a temas de stakeholder management. Y ya a mediados de la década, a mediados de la década del 2010, comienzan en el fondo a aparecer metodologías en el fondo que combinan tecnología racional teórica, ¿cierto?, para generar estos procesos, ¿cierto?, que nos permiten entender un poco mejor dónde estamos parados en materia de la relación que establecemos con nuestros grupos de interés. Entonces, primero, créditos en el fondo para el trabajo que se ha hecho, que hicimos en su momento, feedback, basados en el trabajo de la doctora Linda Byrne, basado en el trabajo de Robert Boutillier, y todo el mastique que se le ha dado desde distintas veredas, distintos expertos y distintos académicos para ir sintetizando en el fondo algo que sea asequible por parte de todos. Esto es un proceso de stakeholder mapping, ¿sí? El proceso de stakeholder mapping tiene 5 etapas, que son 5 etapas súper simples, ¿sí? Yo no vengo aquí no crean que esto es rocket science, ni que haya que salir a contratar ingenieros de la NASA en el fondo para poder realizarlo. La idea y lo que inspira en el fondo todo esto es que efectivamente cada uno de ustedes pueda incorporarlo dentro de sus organizaciones de la manera más adecuada posible. Estas 5 etapas las vamos a repasar en el fondo una a una. Parten desde el levantamiento inicial de información, ¿cierto?, desde la exploración del territorio, como base esencial del proceso de stakeholder mapping. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que hay una capacidad que toda organización debe desarrollar y que a veces es mucho más escasa de lo que uno cree, o de lo que uno quisiera creer, que es la capacidad de leer el entorno de manera adecuada, de salir en el fondo de las oficinas en las que estamos y volver a conectarse en el fondo en las conversaciones con el territorio donde operamos. Porque es a partir de ese ejercicio de levantamiento de información que se gatilla el proceso de mapping. Se gatilla en un montón de otros procesos, pero el que nos convoca es el de mapping, ¿cierto? Que tiene estas etapas, ¿no? La denominación, donde yo siempre lo que digo es, este es el ejercicio donde ponemos todo arriba de la mesa, donde vamos a listar todos los grupos y los individuos que se nos vengan a la cabeza. Sabemos que después en los procesos posteriores vamos a hacer el descreme y vamos a determinar si es que efectivamente los mantenemos o no los mantenemos. Pero en el ejercicio de nominación tenemos que tomar en consideración que es un ejercicio de nominación amplia, ¿cierto? Un ejercicio donde vamos a identificar a nuestros grupos de interés, ya sea organizaciones o personas, ¿cierto?, de manera mega amplia.
es en el ejercicio de carácter, perdón, y por eso es tan importante de que previo a la nominación, o como parte del proceso de nominación, nosotros hayamos efectivamente hecho un buen levantamiento de información, ¿cierto? Que nos permita efectivamente no quedar corto o darle la jerarquía o la relevancia que tiene a un grupo o a una organización dentro del territorio en el que nos encontramos. La segunda fase, a partir de la nominación, ¿cierto?, es la de caracterización, es decir, de estos grupos de interés que identificamos, ¿cierto? En base al territorio, en base a las temáticas, en base eventualmente a los intereses que pueden tener en relación a nuestra organización, lo que vamos a buscar es más información acerca de ellos, vamos a caracterizar. Yo digo, les vamos a sacar la foto, ¿sí? Vamos a saber, en el fondo, nos interesa saber y tener acceso, en el fondo, a toda la información que podamos obtener acerca de esos actores. Pero particularmente nos interesa también saber cuál es el historial de relación que tienen, ¿cierto?, en contra de o a favor de una industria o de una institución, de una marca, de una empresa, de un proyecto, ¿cierto? Particularmente nos interesa entonces sacar la foto, saber quiénes son, ¿cierto?, obtener toda la información que podamos obtener acerca de ellos y idealmente poder determinar, ¿cierto?, cuál es el grado de favorabilidad que tienen con respecto a nuestra organización. La tercera etapa tiene que ver con la jerarquización. Y la jerarquización es que nos vamos a poner de acuerdo en ciertos criterios, en ciertas dimensiones que vamos a utilizar para organizar, ¿cierto?, la información que recopilamos, ¿cierto?, para poder darle un valor numérico, ¿cierto?, a esa caracterización que hicimos en la fase anterior, ¿cierto? Por lo tanto, y ahí vamos a ver en el fondo de que las dos variables o las dos dimensiones más habituales que utilizamos, porque toda organización puede elegir en el fondo cuál utilizar, es poder, que también es entendido como influencia, y la otra es favorabilidad o disposición al diálogo. Pero para llegar en el fondo a lo que normalmente hacemos, ¿cierto?, que con lo que me encuentro mucho con el trabajo, con los grupos con los que me toca trabajar, con las empresas que me toca asesorar, es que muchas veces hay trabajo de stakeholder mapping que está hecho más bien de manera intuitiva, ¿sí? Es decir, tenemos una grilla y los ponemos más o menos por donde el tufo nos indica que tenemos que poner, ¿sí?, en términos de las dos dimensiones que hayamos elegido en un plano cartesiano. Pues bien, vamos aquí a hacer una pequeña propuesta para asignar valores sin la necesidad de tener que salir a hacer estudios de opinión y tener que salir en el fondo a hacer grandes inversiones de investigación en terreno, sino que efectivamente poder, a través del el análisis de información secundaria, el ser capaces de generar algunos valores que nos permitan pasar la siguiente etapa, que es la etapa de posicionamiento. Es decir, esos valores nos van a permitir ubicar ese grupo de interés dentro de una grilla, ¿cierto? Un plano cartesiano, en el fondo una grilla 10×10, ¿cierto?, donde los vamos a distribuir, dependiendo de los valores en el fondo que identifiquemos, y posteriormente, la fase final le llamamos una fase de análisis o de actualización, ¿sí? Es decir, vamos a partir del resultado, ¿cierto?, a partir del mapa que somos capaces de generar, vamos a generar cuadrantes, vamos a diseñar planes, vamos a analizar esos cuadrantes, vamos a sacar conclusiones con respecto a cuál es el tipo de engagement o el tipo de relación que vamos a construir con cada uno de esos cuadrantes, y a partir de ello vamos a establecer ciertos planes de acción que, una vez ejecutados, nos van a llevar a actualizar, nos van a llevar a actualizar en el fondo el mapping que hicimos, porque evidentemente ante cada interacción que hagamos con el territorio, la relación en el fondo se modifica con cada uno de esos grupos de interés que sean contactados. Como ya les decía, este modelo de levantamiento de información básicamente considera distintos procesos. Ustedes pueden ahí en el fondo tomar unos, tomar otros, pueden ir diseñándolos dependiendo de las características en el fondo de la pega que tengan que hacer. Pero normalmente lo que uno parte haciendo es una revisión documental y de fuentes secundarias, ¿sí? Google, estudios, publicaciones, libros, documentos en el fondo que estén disponibles, ¿cierto?, y que sean de fácil acceso dentro de un territorio. Puedes revisar la prensa,
efectivamente, si existen mapeos preliminares, uno puede, es clave en el fondo poder revisar y poder analizar, ¿cierto?, cuáles son los stakeholders que habían sido previamente identificados y si es que se mapearon, cuál fue el mapeo y la metodología que se utilizó. Y a partir de eso nosotros ya podemos, en el fondo, iniciar nuestro proceso de nominación, ¿cierto? A partir de un paneo general, un paneo bastante amplio. A partir de ese paneo, lo que nosotros hacemos es que, luego de tener esa idea, en el fondo, que es más bien externa, ¿cierto?, nos hundimos en la organización, ¿sí? Nos sumergimos en la empresa. Entonces vamos a revisar la información interna de la organización, vamos a entrevistar a los equipos internos, ¿cierto? Vamos a entrevistar actores claves también que eventualmente dentro de la organización operan como gatekeepers de determinada información o de determinados grupos, ¿cierto? No sé, pues, el área técnica tiene información clave acerca de todos aquellos grupos de interacción críticos y que son relevantes para su quehacer. Y por lo tanto, vamos a partir de esas entrevistas, lo que vamos a hacer es que vamos a sistematizar y vamos a levantar, vamos a identificar a todos aquellos stakeholders que son externos por un lado, pero también vamos a entender el peso crítico que tienen algunos actores claves dentro de la organización. Nosotros, a partir de ese ejercicio, donde miramos primero hacia afuera, miramos luego hacia adentro, de nuevo, entrevistas y análisis de información secundaria, gente, no estamos hablando de salir a hacer grandes estudios de opinión, ¿cierto? O despliegues en el fondo que vayan en esa línea. Nosotros vamos a generar una primera nómina, ¿sí?, que nos permite entrar a la fase de caracterización y luego de jerarquización para el establecimiento, para la construcción de ese mapa. Va a ser clave, como les decía, poner las patas en el territorio, ¿no? O sea, que estamos haciendo un mapping de los grupos de interés, ¿cierto?, que forman parte de una comuna en particular, ¿cierto? Lo importante va a ser que seamos capaces de desplegarnos en el territorio y mirar el territorio con nuestros propios ojos, ¿sí? Sé que muchos de ustedes pueden eventualmente tener organizaciones que están desplegadas territorialmente o que tienen equipos que están operando áreas o gerencias de relaciones comunitarias, pero va a ser clave no solamente conocer la opinión de ellos, sino que, considerando la opinión de ellos, tener un punto de vista experto también con respecto a las dinámicas que ocurren dentro del territorio. Esas dinámicas que ocurren en el territorio también se pueden levantar a través de entrevistas a informantes claves, ¿cierto? O actores en el fondo que son relevantes dentro del territorio y que sabemos que manejan información que es sensible, ¿cierto? Y que no necesariamente, ojo, no necesariamente son autoridades, no necesariamente son los líderes tradicionales en el fondo dentro de un territorio u otro, y por lo tanto va a ser súper importante de que efectivamente esa sintonía fina que se genere con el territorio te permite identificar quiénes son esos actores que eventualmente pueden estar manejando información o tener niveles de influencia, ¿cierto?, que modifiquen la favorabilidad o la disposición al diálogo de un determinado grupo de ese lugar. Y obviamente lo que vas a hacer ahí es que con la caracterización, en el fondo, con la identificación que ya hiciste de cada uno de esos stakeholders, vas a analizarlos dependiendo de los criterios que tú establezcas. Ya vamos a llegar a los criterios, así que no se asusten. Lo que vamos a tener ahí como resultado es la caracterización preliminar, ¿cierto?, según los criterios que ya establecimos. Con esa caracterización, es decir, ya tenemos, nosotros jerarquizamos, ¿cierto? Es decir, le asignamos valores a los criterios que seleccionamos y construimos nuestro mapa y luego mapeamos según ejes temáticos o mapeamos según las dimensiones seleccionadas, ¿cierto? Y definimos efectivamente y entramos en el fondo a la fase más bien de análisis del resultado, ¿cierto?, que el mapa nos muestra y nos arroja. No voy a detenerme mucho aquí, porque esto es como clasificación de stakeholders 101, en el fondo, es como la introducción más básica de lo que entendemos por stakeholders, pero estos son algunos de los grupos de interés en el fondo más comunes. Yo creo que nosotros debemos ser capaces, y yo tengo en particular, ¿cierto?, no quiero decir obsesión en el fondo, pero me parece que es sumamente relevante que efectivamente la caracterización de los grupos de interés no quede, por favor, establecido a estos niveles, ¿sí? Es decir,
Nosotros no podemos establecer que un grupo de interés son comunidades, ¿sí? Necesitamos en el fondo llegar hasta la mínima, el mínimo común denominador, en el fondo, o la mínima expresión, ¿cierto?, de ese grupo que sea gestionable. Es decir, si es que efectivamente nos interesa en el fondo abordar y entender cómo están compuestas las comunidades, lo que nos interesa es la comunidad de Pozo Almonte, por dar un ejemplo X, ¿cierto?, que está organizada detrás de la Junta de Vecinos número 1, ¿cierto?, que lidera a su vez la señora Juanita, ¿cierto?, y su teléfono es ta, ¿entienden? Por lo tanto, no nos vamos a quedar simplemente en los grandes titulares, necesitamos que la información que levantemos sea información viva y por lo tanto información que como organización debemos estar actualizando permanentemente. Definiciones generales en el fondo, ya esto ya se los expliqué, en el fondo está en primer lugar la definición de lo que es la fase de nominación, que ya les dije, el ejercicio de nominación amplio de grupos de interés, ¿cierto? La caracterización, que es donde vamos a buscar información con mayores niveles de depuración, ¿cierto? Y luego cuando nosotros hemos detectado, ¿cierto? Hemos levantado toda esa información y nos hemos hecho una idea, ¿cierto?, acerca de cuál es el grado de percepción, de vínculo, de favorabilidad o de lo contrario, en el fondo, de un grupo de interés con nuestra organización, nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de determinar, ¿cierto? Uno lo puede hacer de manera previa, pero normalmente uno también hace ajustes cuando está en la fase de caracterización porque va a depender mucho de la información que está para levantar. ¿Cuáles son las dimensiones a través de las cuales vamos a hacer nuestra jerarquización, ¿cierto?, que es la fase psiquiátrica? Y como les decía hace un rato, en general hay dos grandes variables, dos grandes dimensiones, ¿cierto?, que nosotros utilizamos y que la literatura en general en el fondo muestra que son los ejes X, Y de nuestro plano cartesiano. Uno es poder, son las variables que usamos en el fondo para mapear a stakeholders. Una de esas dimensiones, una de esas variables es poder, que está definido como la capacidad del stakeholder para influir en tu operación. ¿Okay? Yo siempre cuando tengo que explicarlo digo, es la capacidad que tiene el stakeholder de viabilizar o de impedir el funcionamiento de tu operación, de tu proyecto, de tu iniciativa, ponle el apellido que tú quieras. ¿Sí? La capacidad que tiene además ese stakeholder, ¿cierto?, en influir en el relacionamiento, ¿no?, que tu organización establece en el territorio o con los distintos grupos de interés, ya sea porque tiene un peso moral en el fondo súper relevante, o porque tiene un peso y una relevancia a nivel social o institucional también, que es significativo. ¿Sí? Ahora, los factores que vamos a utilizar para medir poder son variables. ¿Sí? Nosotros podemos, en el fondo, medir poder desde distintas veredas, ¿sí? Utilizando distintos factores, ¿cierto?, para medirlo, y esos factores van a depender, ¿cierto?, de la cantidad de información a la cual nosotros tengamos acceso. ¿Qué factores, en el fondo, se pueden utilizar, ¿cierto?, para medir poder? Por ejemplo, el peso del actor en la conversación pública o en la incidencia que éste tiene en el desarrollo de esta. La capacidad que tiene de influir en la opinión de otros actores, particularmente respecto del sector minero, del sector en el fondo donde opera. La cantidad de redes que posee, ¿cierto?, con los grupos de interés de la empresa, por ejemplo, con autoridades locales, con medios de comunicación, con organizaciones comunitarias. La capacidad de movilizar a grupos de interés relevantes para la empresa, su nivel de credibilidad, la participación en la toma de decisiones que tengan impacto sobre la operación y el relacionamiento. Todos factores a considerar en el proceso de asignación de valores. Ahora, no necesitas considerarlos todos. Puede ser que eventualmente te encuentres en un territorio o con grupos de interés donde tienes disímiles niveles de información disponible, ¿cierto? Por lo tanto, lo que siempre vamos a recomendar es que aquí es menos es más, ¿sí? Es decir, quédate con 2 dimensiones, quédate con 1 dimensión, quédate con 3 dimensiones, ¿sí? No necesitas en el fondo salir a, factores. No necesitas salir a levantar información acerca de
todos los factores que que están incluidos en esta planilla para poder medir poder. ¿Ok? Sal a buscar aquellos que son los que desde el juicio de tu organización mueven la aguja en esta materia. Después les voy a dar un ejemplo concreto, ¿sí? de cómo lo fuimos solucionando nosotros en un caso particular. Ahora, lo que es importante es que cualquiera de estos factores que ustedes seleccionen, ¿cierto? Deben ser capaces de asignarles, ¿cierto? Un valor. Y ese valor lo van a asignar en un rango, ¿cierto? De valores que va normalmente del 0 al 10, ¿cierto? Y por lo tanto, el factor que ustedes escojan debe ser capaz de dar forma, ¿cierto?, a una escala de valores que te lleve, ¿cierto?, y por lo tanto información que te permita alimentar, que te lleve, ¿cierto?, y que te viabilice, que te permita, ¿cierto?, construir esa escala de valores. Nuevamente, ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros lo hacemos. No quiero detenerme en los valores porque se los voy a explicar en el fondo con mayor detalle en las siguientes dos láminas, pero lo que es importante es que la segunda dimensión, es decir, poder siempre va en el eje, si miramos un plano cartesiano, siempre va en el eje horizontal, en el eje X, ¿ok? Y la disposición en el diálogo es nuestro eje Y, nuestro eje Y. ¿Qué es lo que entendemos por disposición al diálogo? Ojo que también hay algunas organizaciones que prefieren, en vez de medir disposición al diálogo, también evalúan favorabilidad. ¿Ok? Y yo diría que esta es la variable con la que uno puede jugar un poco, ¿sí? Con la que uno puede, en el fondo, moverse y que tiene un poquito más de capacidad de finta, ¿no? En la selección de la variable propiamente tal. Podéis cambiar en el fondo de disposición al diálogo por favorabilidad. Sin embargo, poder normalmente lo que se ve es que se mantiene como una constante, ¿cierto? Dentro, poder o influencia podría ser, en el fondo, pero al final del día estamos midiendo poder y por lo tanto se mantiene como una constante en las distintas metodologías que uno observa. La disposición al diálogo es distinta, puede efectivamente medirse como favorabilidad. Hay algunos territorios donde es más fácil medir la favorabilidad que existe para con un proyecto o una iniciativa, y hay otros en el fondo dependiendo de la metodología o dependiendo del approach que haya desde la organización al territorio, donde es más fácil medir la disposición a dialogar, ¿no? Pero si nos vamos a la definición, la disposición al diálogo es la disponibilidad para establecer un proceso de diálogo con la empresa, ya sea en un marco informativo, de generación de acuerdos, o en materia de relacionamiento comunitario, inversión social, you name it, en el fondo el proceso que sea. ¿Cuáles son los factores que consideramos en el proceso de valorización, ¿cierto?, de jerarquización de la disposición al diálogo? Por ejemplo, la actitud del stakeholder hacia la compañía. La facilidad de la compañía para establecer vínculos de relacionamiento con el actor. La disposición a dialogar con la compañía. La inclinación hacia la generación de acuerdos con la compañía. Y si se fijan acá, cuando nos vamos a estas dimensiones, cuando nos vamos a estos factores, es donde se nos empieza a enredar un poco el gallinero, porque uno dice, chuta, pero para poder realmente saber cuál es la actitud de un stakeholder hacia la compañía, tendría que salir a hacer un estudio, ¿sí? Tendría que hacer un estudio de percepciones, tendría que hacer un estudio, un análisis de marca, en el fondo tendría que salir a desplegar en el fondo metodologías que van más allá de simplemente hacer el análisis de información secundaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno tendería naturalmente tal vez a inmovilizarse por creer que el despliegue de recursos o el despliegue de conocimientos eventualmente excede las capacidades que tiene su organización. Pues bien, dejémoslo ahí con un chinche pegado en nuestro pizarrón, porque vamos a volver a ello, porque podemos medir disposición al diálogo o podemos medir favorabilidad desde otros planos, ¿sí? O utilizando otros factores, ¿sí? Basta con que nos pongamos creativos y entendamos y consensuemos cuáles son esos factores al interior de nuestra organización. Lo que es importante es que ya sea poder o disposición al diálogo, ¿cierto? Se utilizan en el fondo una escala, yo ya les decía, una escala graduada de acuerdo a una tabla que te establece los rangos de valores.
¿sí? Es decir, si es que una persona tiene un muy bajo nivel de influencia, por ejemplo, si estuviéramos midiendo influencia, eh, efectivamente tú le asignas un valor de 0,1 a 2. Si es que es bajo, de 2 a 4, si es que es medio, así, sucesivamente, ¿sí? Y por lo tanto, lo que es importante es que en esta jerarquía, el proceso anterior, es decir, el proceso de caracterización, te haya permitido, te entregue información que te permita discriminar el valor, ¿cierto? En el ámbito de influencia o la dimensión en el fondo que estás evaluando. Por lo tanto, si es que vas a medir, por ejemplo, el nivel o vas a utilizar como factor el grado de influencia de un actor para medir poder, ¿cierto? Tú vas a decidir cómo vas a medir influencia. ¿Sí? Y lo puedes hacer, por ejemplo, con, ejemplo al aire, el número de columnas de opinión publicadas dentro de un periodo de tiempo X. ¿Sí? Por lo tanto, tú puedes, tú asumes en el fondo de que efectivamente se están viviendo influencia, una persona que es una persona que es considerada un influyente, es una persona que debiera utilizar distintas plataformas, ya sea institucionales o personales, ¿cierto?, para instalar sus puntos de vista y generar en el fondo mecanismos de influencia. ¿Ok? ¿Cuáles son esos mecanismos de influencia? Tú los eliges, ¿no? Pero efectivamente puedes utilizar columnas de opinión como una de las dimensiones que vas a seleccionar para asignarles valores, ¿cierto?, a este factor. Ahora, hay una tercera patita en esta ecuación, ¿cierto?, que normalmente la pasamos por encima, porque normalmente jugamos en el fondo con las dos dimensiones de poder y de disposición al diálogo o favorabilidad, pero también es súper importante que eventualmente incorporemos una tercera dimensión que tiene que ver con el alcance, ¿sí? Y que nos permite determinar, y que no siempre lo mapeamos, ¿ah? Porque a veces complejiza un poco más el trabajo en el fondo de la gestión de la base de datos que vais generando, ¿no? Porque partamos de una base en el fondo de que toda la información que estamos levantando la estamos sistematizando, ¿cierto?, en una base de datos donde está la información, ¿cierto?, de todos nuestros actores y donde están todos nuestros grupos, y después eso traducirlo en el fondo al plano cartesiano tenéis que saber más Excel, tenéis que saber más, tenéis que ser más diestro en el fondo en la generación de estos mapas. Pero en el caso de que si es que efectivamente quisieras considerar alcance, normalmente nosotros en los mapas lo expresamos con el tamaño del circulito que representa a cada uno de los clústeres o cada uno de los actores. Y lo valorizamos en el fondo como local, comunal o regional, con valores regional, nacional, con valores 1, 2 o 3. Acá, en general, yo también lo que hago es que reemplazo local por comunal, o sea, comunal queda como 1, regional queda como 2 y nacional queda como 3. Creo que es una escala de jerarquía, en el fondo, que es más fácil de comprender por parte de tus interlocutores, pero eso, bueno, va a depender de el grado de información en el fondo que estés en condiciones de obtener. A veces puedes tener incluso un nivel de granularidad tal dentro de una comuna que se justifica que efectivamente podáis tener información incluso una cuadra. Y por lo tanto, esta escala efectivamente la vas a definir en función de esa información que tengas disponible y el nivel de granularidad que quieras asignarle. Vamos a los ejemplos. Proyecto X, ¿cierto? Tenemos que medir poder o influencia, ¿cierto? Entonces, changos, no tenemos presupuesto, ¿cierto? Para salir a hacer grandes estudios, ni para salir en el fondo a implementar grandes levantamientos de información que no sean aquellos que nos permiten, ¿cierto?, las herramientas que tenemos hoy día nosotros a disposición. ¿Cuáles son? Por ejemplo, análisis de prensa, análisis de contenido, escucha social, escucha de la conversación social en redes sociales, la información secundaria provista por tu contraparte, ¿cierto?, por tu interlocutor, tu empresa, la organización en el fondo que te entrega información, entrevistas en profundidad con actores internos y externos, ¿sí?
¿Cómo definimos nosotros? Entonces nosotros optamos por las dos dimensiones tradicionales, poder o influencia, y la otra es disposición, y la otra es favorabilidad. ¿Ok? ¿Cómo medimos poder o influencia? Para determinar en el fondo cómo nosotros medimos poder e influencia, nosotros nos pegamos la siguiente bola, a partir de las grillas que yo ya les había mostrado, que sirven de nuevo como ejemplo y que son grandes matrices. Lo que nosotros hicimos fue que lo acotamos y nos fuimos mucho más específicamente, ¿sí? Entonces dijimos, poder o influencia se mide a través de tres grandes dimensiones. Uno es la dimensión comunicacional. La segunda tiene que ver con la dimensión legislativa, y la tercera tiene que ver con la dimensión de redes o de networking. ¿Ok? A nosotros nos parecía en el fondo que una persona que tiene poder se expresa particularmente su poder en el fondo y su influencia a través de estas tres dimensiones. Cada una de estas dimensiones, ¿sí?, tiene subdimensiones que nos permiten entender cómo vamos a medir, ¿cierto?, la dimensión, en este caso, la primera, comunicacional. Y la dimensión comunicacional nosotros la vamos a medir a través de tres subdimensiones: la frecuencia de aparición en medios, la relevancia de los medios en los que aparece, no es lo mismo aparecer en el medio A que en el medio J, ¿cierto?, y la presencia en redes sociales, es decir, el nivel de engagement y el nivel de autoridad que ese actor en el fondo tiene dentro de esa conversación. Para cada una de estas subdimensiones, nosotros definimos cómo vamos a operacionalizar esas subdimensiones, es decir, cómo le vamos a asignar un valor. Y lo que básicamente planteamos fue, ok, en el caso, por ejemplo, de la frecuencia de aparición en medios, la dimensión operacionalizadora es el total de apariciones de prensa durante los últimos 3 meses. ¿Okay? En el caso de relevancia de los medios, lo vamos a medir por tier 1, tier 2, tier 3, por lo tanto, relevancia de los medios donde somos protagonistas. Y la presencia en redes sociales es por la capacidad que este actor tiene de gestionar sus propias redes. Entonces, ¿cómo le asignamos los valores? Recuerden que estas son las escalas en el fondo que se van construyendo. El total de apariciones en prensa durante los últimos 3 meses, desde 0 hasta 1 ocasionalmente, 2 regularmente. Asignamos en el fondo valor 2 al que aparece regularmente, ¿sí? Obviamente está definido qué es lo que es regularmente, pero es 2 o más apariciones en prensa durante los últimos 3 meses. La relevancia de los medios donde son protagonistas, ¿sí? Prensa, entonces no hay presencia en medio, prensa online o tier 2, y valor 2 en el fondo es que son medios tier 1, que son los medios más influyentes, el Mercurio sería un tier 1, ¿sí?, en Chile. Y la capacidad de gestión de redes sociales no tiene cuentas o se encuentran abandonadas, tiene cuentas activas, o sea, realiza un post mensual, se le asigna valor 12 que tiene al menos una cuenta que genera engagement, ¿sí?, un engagement reciente mayor a 1, en el fondo, 3, y así sucesivamente, ¿sí? Y esta, en el fondo, este sí va a tener una escala que va de 0 a 4. La variable legislativa, dijimos, ok, las subdimensiones son participación en comisiones parlamentarias, proyectos de ley presentados o auspiciados y grado de incidencia en la política pública. ¿Cómo se mide esto? Corta en la página web del Congreso, biblioteca del Congreso, conversaciones con parlamentarios en el fondo y análisis de proyectos de ley, ¿sí? Por lo tanto, el análisis de las comisiones, perdón, y el análisis de los proyectos de ley. Frecuencia de participación en comisiones, frecuencia de auspicio de proyectos de ley e incidencia fáctica en política pública, ¿sí? Es decir, y aquí le incorporamos en el fondo esta dimensión que es la dimensión de alcance territorial, ¿se dan cuenta? Le incorporamos 0 en incidencia, 1 si es que hay incidencia comunal, 2 si es que hay incidencia regional, y perdón, 1 si es que hay incidencia comunal, perdón. 1 sin incidencia, 1 incidencia comunal, 2 incidencia regional y 3 incidencia nacional. ¿Okay? Sí. Y la parte de redes, lo que vimos fue, ok, ¿qué es lo que nosotros creemos en el fondo y que efectivamente entrega influencia? 1, publicaciones formales, es decir,
ha publicado papers, ha publicado libros, ha publicado cualquier tipo de documento peer-reviewed. Networking, que es la capacidad que tiene efectivamente en cuanto a redes y el acceso a estas. Y la participación en eventos públicos, donde lo que se evalúa es la frecuencia de participación en eventos de relevancia, que puedan ser detectados, evidentemente. ¿Sí? Y lo mismo, escalas para cada uno. Todas estas dimensiones, todas estas unidades de operacionalización son unidades que nosotros podíamos levantar fácilmente en el fondo desde el análisis de información secundaria y las conversaciones que estábamos realizando cotidianamente. ¿Sí? Lo mismo con favorabilidad. Nosotros dijimos favorabilidad se mide a través de tres dimensiones, de dos dimensiones, cercanía y participación. ¿Sí? Y cercanía tiene a su vez tres subdimensiones. Sentimiento en apariciones públicas, la vinculación en redes sociales y la calidad y la rapidez del contacto. ¿Sí? Entonces, efectivamente, aquí podíamos ver cómo el proyecto, si es que demostraba cercanía en el fondo, lo iba a hacer dependiendo del tono utilizado por el stakeholder en relación a la organización, si es que era confrontacional, neutro o amigable. Las características del contacto en redes sociales y las características del contacto directo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, en materia de participación, que es la otra dimensión, usabilidad y colaboración como subdimensiones, y la tasa de usabilidad, de uso concreto en el fondo de las soluciones que este proyecto proveía, no es la usabilidad, no es user experience, ¿ya? No nos confundamos con UX en esta vuelta, y la colaboración en el fondo, que es la tasa de colaboración que tiene este stakeholder para con la organización, es decir, ha colaborado, existen en el fondo antecedentes de proyectos conjuntos desarrollados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es información que se levanta de FDE. Entonces, si se dan cuenta, estos índices de operacionalización son elementos de información que nosotros somos capaces de levantar sin la necesidad de salir a hacer grandes estudios de opinión, ni grandes estudios de marca, que pueden ser carísimos y que toman un montón de tiempo, que no tenéis la posibilidad de realizarnos de manera con toda la frecuencia que requiere en el fondo la actualización de un mapa de stakeholders como en el que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, es información que nosotros podemos estar levantando y que podemos estar refrescando permanentemente como organización o como equipo, en el fondo responsable, ¿cierto?, de la gestión estratégica de esos grupos de interés. Con los valores asignados, nosotros luego nos vamos a la fase de posicionamiento, ¿cierto? Que es donde, lo que yo les decía, ¿no? Vamos a ponerlo es la representación gráfica, y esa representación gráfica es un plano cartesiano, ¿sí? Ese plano cartesiano básicamente lo que muestra es un análisis bidimensional basado en los puntajes que le asignamos a los stakeholders en las dos variables estratégicas, poder, influencia, y disposición al diálogo o favorabilidad, ¿no? Lo que permite generar el mapa de posicionamiento. Es decir, con los valores que nosotros construimos, ¿cierto?, nuestra fase de jerarquización, nosotros nos traspasamos estos valores al plano cartesiano. Ahora, ojo, de nuevo, puros ojos. El plano cartesiano, en este caso, por ejemplo, lo que tenemos son los valores ponderados de clústeres, es decir, esta no es la totalidad de los stakeholders de una organización, sino que son clústeres que permiten en el fondo identificar dónde se encuentran, agrupaciones de stakeholders. Es decir, si yo hago clic en alcaldías, por ejemplo, efectivamente lo que me voy a encontrar es con todas las municipalidades, ¿cierto?, que componen el ecosistema donde opera esta organización. Cada una de ellas tiene valores para poder y para favorabilidad, y lo que estoy mapeando acá son los valores ponderados, ¿cierto?, de todas las municipalidades que son relevantes para este stakeholder. ¿Se entiende? ¿Por qué nosotros preferimos siempre tener una vista que es una vista por clúster? Es porque te permite en el fondo generar mecanismos de análisis que son muchísimo más fáciles, ¿no? Más rápidos. Evidentemente esto te lleva a que cada uno de estos clústeres tiene su mapa a su vez, ¿cierto? Está bien, está perfecto. Pero esta mirada de abuelo de pájaro, en el fondo, esta mirada como más general,
te permite sacar conclusiones y te permite observar, en el fondo, ciertos elementos de manera mucho más eficiente, mucho más ejecutiva, mucho más rápida. Como ven, en el eje X, acá abajo, de 1 a 10, poder e influencia, disposición al diálogo del 0 al 10, dependiendo de, nuevamente, de los valores que le asignamos a nuestras dimensiones, sus correspondientes subdimensiones y factores de operacionalización que discutimos en la parte anterior. Ahora, ¿por qué es importante ubicarlos dentro de este plano y por qué trabajamos con estos ejes? Porque estos ejes son los que nos permiten luego, en la fase de análisis, ¿cierto?, hacer una revisión, un análisis por cuadrante, ¿cierto?, donde efectivamente podemos identificar, priorizar los stakeholders según sus niveles de importancia, ¿ok? Porque efectivamente, y esos niveles de importancia nos van a permitir al mismo tiempo determinar cuáles son los distintos grados de esfuerzo y de focalización de recursos que vamos a requerir como organización, ¿cierto?, para implementar nuestra estrategia de relacionamiento, nuestra estrategia de engagement posterior, ¿ok? El tradicional análisis por cuadrante se hace en el fondo con estos 4 cuadrantes, donde me voy a ir a la definición más grande, pero por favor acuérdense de los colores. Cuadrante 1, abajo a la izquierda, este es como si estuviéramos en el plano cartesiano, eje X, poder, eje Y, ¿cierto?, disposición al diálogo o favorabilidad. Acá tenemos el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, ¿cierto? Cada uno de estos cuadrantes, en el fondo, tienen un valor. En primer lugar, vamos a partir de abajo para arriba. El cuadrante 4 es el cuadrante de tus actores clave, ¿cierto? Es el cuadrante de aquellos actores que tienen los mayores niveles de influencia, los mayores niveles de poder, que son los que tienen los mayores niveles de participación o disposición al diálogo, y por lo tanto son esos stakeholders, son esos grupos de interés que tú querís gestionar atentamente y de manera casi personalizada, en el fondo. Es donde tú quieres destinar buena parte de los recursos de tu organización para que efectivamente se establezcan en el fondo vínculos colaborativos, ¿cierto?, para la consecución de los objetivos compartidos, en el fondo, que pueden tener efectivamente la organización y esas otras organizaciones o personas. El cuadrante 3, de nuevo, es el cuadrante que está arriba a la izquierda, pegado al eje Y. Es un cuadrante donde tus actores tienen bajo poder, ¿sí?, pero tienen un montón de favorabilidad, ¿sí? Es decir, tienen poca capacidad, en el fondo, de entorpecer el transcurso o el desarrollo normal de tu proyecto, pero sí tienen la disposición y la favorabilidad para poder eventualmente funcionar como embajadores, para funcionar, en el fondo, como buenos actores en estrategias de word of mouth. Son importantes porque al mismo tiempo funcionan como fuentes de información para otros stakeholders, en el fondo, y pueden eventualmente, dentro de círculos pequeños, ¿cierto?, formular o emitir opiniones que permiten movilizar a otros actores que sí tienen más poder e influencia. Por lo tanto, son actores, los que están en este cuadrante, son actores que también queremos cuidar. Eventualmente no les vamos a destinar la misma cantidad de recursos, tiempo, personas, lucas, en el fondo, que le destinaríamos a un actor del cuadrante 4, ¿cierto? Pero a esos actores, en el fondo, también los tenemos que apapachar y tenemos que considerar que efectivamente son muy relevantes replicadores de información institucional. El cuadrante 2 es el cuadrante que está abajo a la derecha, ¿cierto? Son actores que tienen mucho poder y que tienen bajos niveles de favorabilidad o bajos niveles de disposición al diálogo, ¿sí? Estos son el clásico actor, en el fondo, que tiene mucho poder, pero que es eventualmente un adversario, es eventualmente alguien que no te quiere mucho, alguien que no quiere el proyecto, alguien que eventualmente tiene aprehensiones con respecto a cómo este se ha desarrollado, y por lo tanto son actores que nosotros necesitamos monitorear periódicamente, ¿cierto? Porque son actores que tienen poder, son actores que por lo tanto manejan información, son actores que eventualmente pueden activar issues o pueden activar situaciones que eventualmente podrían desembocar, ¿cierto?, en una crisis,
y por lo tanto el esfuerzo que nosotros ponemos como organización es idealmente, es no solamente de monitorearlo, sino que en la medida de lo posible, aumentar sus niveles de participación, de disposición al diálogo o de favorabilidad, ¿sí? Por lo tanto, lo que necesitamos es evaluar a los actores que se encuentran dentro de ese cuadrante para determinar si es que efectivamente podemos transformarlos, ¿cierto?, pasarlos al cuadrante de stakeholders número 4, donde se encuentran nuestros stakeholders prioritarios y transformarlos. Finalmente, nuestros actores del cuadrante 1, que son los actores que tienen poco poder y poca favorabilidad, en el fondo son actores que no requieren de grandes esfuerzos desde una perspectiva institucional. A pesar de ello, creemos que este es el tipo de actores que nosotros somos capaces no significa que no vamos a accionar sobre ellos. No significa que no vamos, pero probablemente vamos a privilegiar técnicas de comunicación masiva, vamos a privilegiar en el fondo de que estos actores se enteren, estos actores sí se pueden enterar a través de la prensa, en el fondo se pueden enterar a través de los medios, donde efectivamente podamos ir distribuyendo y dando a conocer, ¿cierto?, la información acerca de nuestro proyecto y de nuestra iniciativa. Por lo tanto, estos actores son actores que nosotros igual vamos a monitorear, ¿cierto? Probablemente con menos frecuencia de los otros tres, ¿cierto? Los vamos a monitorear y vamos a asegurarnos en el fondo de que a través de canales masivos la información siempre les esté llegando, mal que mal la hicieron, quedaron en la lista corta y quedaron dentro de nuestro mapa. No podemos en el fondo desatender efectivamente los requerimientos o las necesidades que ellos puedan tener en materia de información. Entonces, cuando efectivamente nosotros ubicamos estos cuadrantes sobre nuestro plano cartesiano, lo que efectivamente vemos es cómo se organiza, ¿cierto?, esta grilla, ¿no? Y podemos en el fondo, a partir de ahora, ¿cierto?, comenzar a comprender de que hay ciertos actores que están, por ejemplo, en el cuadrante 1, que son estos cuadrantes, estos actores desde los cuales veníamos hablando hace unos segundos atrás, ¿cierto?, de donde vamos a asegurarnos de que tengan información suficiente, ¿cierto?, acerca de lo que estamos haciendo, pero hay un número no menor de actores en este mapa en particular, ¿cierto?, que tienen poder considerable y que están bajos en niveles de disposición al diálogo y o favorabilidad. Por lo tanto, aquí hay pega que hacer, ¿cierto? En pega súper importante que hacer, y eventualmente hay pega que hacer también aumentando los niveles de disposición al diálogo de estos actores que, si bien pueden no ser superpoderosos, ¿sí? Eventualmente tienes algunos acá que están ubicados más hacia el centro, ¿cierto?, de la grilla, que eventualmente podrían moverse ya sea en su eje, en su valoración de poder, que nosotros efectivamente hacemos doble clic y entendemos por qué, por ejemplo, alguno de estos clústeres está tan abajo en materia de poder. Quizás lo que ocurre es que hay uno de los actores, uno de los stakeholders dentro de ese clúster que te está tirando el promedio para abajo y quieres accionar concretamente o solucionar un problema que eventualmente teníais con ese para efectivamente subir la ponderación de ese clúster en el fondo total y aumentar el peso específico que tiene dentro de la ecuación y movilizarlo de un cuadrante a otro de manera tal de que efectivamente pueda transformarse en un endorser, idealmente, ¿cierto?, de la iniciativa que eventualmente está impulsando. Nosotros, y no me voy a meter en esto, en esta conversación, porque podríamos estar 3 horas más, utilizamos como estándar de stakeholder engagement, ¿cierto?, un estándar que es el estándar AA1000, ¿sí? Por si acaso quisieran buscarlo, se llama estándar AA1000 y es un estándar que está disponible para que lo puedan revisar y que parte, ¿cierto?, desde la identificación y el ejercicio en el fondo de stakeholders que acabamos de hacer, que acabamos de observar. Es decir, a partir de este análisis, a partir en el fondo de la jerarquización, ¿cierto?, y de la identificación y caracterización de cada uno de tus stakeholders, puedes desarrollar, y lo bueno que tiene el estándar AA1000 es que efectivamente hace recomendaciones concretas acerca de cuáles son las líneas de acción que debieran seguirse dependiendo del nivel de engagement y el grado de relación que se quiere construir con los distintos grupos de interés que hemos identificado.
¿sí? Y establece además los lineamientos, los guidelines éticos, ¿cierto? Y de compromisos y de respuesta, en el fondo, que debe tener toda organización que se empeña, ¿cierto? Que se lanza a desarrollar proyectos de relaciones con grupos de interés, sean estos cuales sean. Para terminar, quiero dejarlos con una como yapita en el fondo, y es que si bien lo que nosotros realizamos ahora es un ejercicio más bien manual, ¿cierto? Porque es importante en el fondo ser capaz de entender desde dónde estamos construyendo y estamos levantando los insumos básicos para poder hacer un mapping de stakeholders en una organización. Existen plataformas gratuitas que están online, ¿cierto? Y que permiten hacer mapas de stakeholders que tienen el valor de ser mapas de stakeholders dinámicos, gráficamente impecables, son extraordinarios, ¿cierto? Y que ustedes pueden además trabajar de manera colaborativa si es que son organizaciones que están distribuidas geográficamente. La plataforma se llama Kumu, no tengo ningún tipo de acuerdo comercial con ellos, pero es lo que nosotros usamos en la oficina y es lo que nosotros usamos en el fondo como estándar en Porter Novelli a nivel regional. Y es una herramienta que es gratuita, pero ojo, que la dirección es kumu.io, para que lo anoten, y ojo con que es gratuita, pero mientras uno se mantiene en el ámbito, en el ámbito gratuito, toda la información que tú subes es pública, ¿sí? Es decir, ojo con eso, ¿ya? No vaya a ser que se pongan y se engolosinen con el ejercicio, con la herramienta, que es realmente extraordinaria, se engolosinen con la herramienta del Kumu y terminen poniendo información privada en el fondo en el ámbito público. Se te pueden enojar algunos grupos, te puede quedar una embarrada más o menos grande. Entonces, si es que quieren en el fondo, al principio utilícenla en el fondo como una herramienta con la que puedan jugar, con la que puedan eventualmente realizar algunos mapas sin desplegar mucha información sensible, pero si es que eventualmente les convence como solución, creo que hay planes re baratos simplemente para pasarse a los espacios y a los ambientes privados, y donde ya puedes comenzar a mapear y puedes comenzar en el fondo a incorporar muchísima información que, como les digo, les permite trabajar en grupos que están distribuidos geográficamente, permiten mantenerlo actualizado en el fondo de manera mucho más dinámica, ya no depende de una planilla Excel que eventualmente está centralizada en algún lugar. Te permite en el fondo también, atípica, ¿no? Construir perfiles y editores y colaboradores, etcétera, etcétera. Y nada, funciona muy bien. Por lo tanto, la pequeña yapa para el término de esta conversación, para que se la lleven para la casa y que lo que hemos conversado hoy se pueda poner en marcha con esta o con la planilla Excel tradicional típica que todos queremos. Bueno, nada, espero que esta aproximación les haya sido de utilidad. Como ya les comenté, súper disponible para que nos escriban, ya sea a la Bisnia, pueden mandarme un correo electrónico, les voy a dejar acá mi correo en el chat, ya por si acaso quieren, que es ernesto.escobar@uai.cl. Ahí pueden nada, podemos conversar, les puedo ayudar, podemos profundizar en algunos puntos que conversamos durante esto. Pasé rajadísimo por todo, entonces les pido disculpas desde ya, pero creo que es importante en el fondo como una primera aproximación en el fondo stakeholder mapping. Es algo re fácil, re ejecutivo, importante que lo implementen dentro de sus organizaciones, pero importante también es que la organización esté a la altura de esa implementación, ¿no? Meterse en esto significa generar las condiciones y generar los recursos para poder estar actualizándolo y para utilizarlo como una herramienta de gestión, ¿sí? Si no, van a hacer una tremenda movilización de recursos por parte de la organización, y su lindo mapa de stakeholders va a quedar guardado dentro de un cajón, ¿sí? Por lo tanto, vuelquen a la organización
en función de este ejercicio. El fin último no es tener un mapa, el fin último es construir buenas y robustas estrategias de relacionamiento y despliegues en el territorio por parte de nuestras organizaciones. ¿Ok? El mapa es tu tablero de control, es lo que te permite navegar. ¿Sí? Así que aquí hay algunas preguntas que voy a ir. ¿Cada cuánto tiempo recomendarías actualizar el mapa? Bueno, de nuevo, va a depender de los equipos que tengas dentro de tu organización. Yo creo que hay lo ideal sería en el fondo poder estar actualizando tus mapas con la mayor frecuencia posible, pero si no es posible hacerlo con, qué sé yo, de manera, y cuando digo la mayor frecuencia posible es si hubo una interacción y hubo una modificación con respecto a alguna de las valoraciones que tú tienes dentro de tus mapas, debiera eso modificarse a partir del momento en que hubo contacto, o que hubo una reunión, o que hubo un taller con alguna comunidad. Eso debiera tener un correlato y debiera, por lo tanto, tu mapa mostrar el reflejo del resultado de esa reunión y de esa interacción. Pero si eso eventualmente le acarrea demasiado estrés a la organización, ya sea por recursos o porque no hay alguien asignado en el fondo al rol, creo que lo mínimo es hacer revisiones, al menos una revisión mensual, y idealmente en el fondo poder hacer una, sí, mensual. Si no se transforma en un mapa muerto. Es que ese es el gran problema de los mapas de stakeholder. Para mí el mapa de stakeholder tiene que ser una herramienta viva, tiene que ser un dashboard, tiene que ser un tablero de control, ¿sí? No puede ser una foto de un momento, sino que debe ser capaz en el fondo, y debieran los equipos de relaciones territoriales, los equipos de comunicaciones o asuntos públicos generar las condiciones para que efectivamente esto esté lo más actualizado posible. Y es por eso como herramientas como Kumu te permiten en el fondo como descentralizar la alimentación del mapa. Entonces, después de un par de entrenamientos y de un par de marchas blancas, tú puedes en el fondo tener a múltiples administradores de tu mapa, ¿cierto? Y efectivamente asegurar que a través de eso la actualización se pueda hacer con mayor frecuencia en vez de la que pudiera hacerse con habiendo una sola persona en el fondo a cargo, que se volvería loca. Mandaremos el video prontamente, sí, eso. ¿Podemos tener acceso a la grabación? Sí, claro que sí, le vamos a mandarla a papá, Verónica, qué bueno que te haya gustado la actualización. Los vamos a seguir, efectivamente los vamos a seguir invitando a todo lo que tengamos, cada cuánto tiempo actualizamos. Gracias a todos por venir, gracias Ernesto, excelente, muy bueno, excelente, gracias, súper. Ya, pues, oye, parece que no hay muchas más preguntas. Recuerden, ahí está, les dejé en el chat mi correo electrónico. Si es que tienen cualquier duda, cualquier comentario, me escriben nomás y seguimos la conversa. Visnia, 1.000.000 de gracias a ti también. Gracias, Ernesto. Nos vemos pronto. Sigan atentos a las actividades. Gracias por estar.